sí, trabajar. Hilaria, muy bien. Bien, señoritas, buenas noches. Bueno, reencontrándonos nuevamente, ¿no? Para seguir nuestro curso sin novedad en didáctica de la comunicación. Vamos recordando un poco las clases anteriores, ¿no? Hemos estado tratando sobre, ¿no?, la didáctica, por ejemplo, para lo que es las actividades narrativas, como es el cuento, ¿no? El cuento, luego las actividades, ¿no?, literarias, la poesía, ¿no?, el poema. Y también hemos estado viendo cuál es la didáctica que se utiliza, por ejemplo, en lo que es las actividades de índole en comunicación narrativa, ¿no? Por ejemplo, cuando se lee el cuento, ¿no? Tiene sus tres momentos, ¿no? El antes, ¿no? Antes del cuento, ¿qué se debe hacer? ¿No? ¿Qué estrategia se debe aplicar? ¿No? Como es, ¿no?, la motivación, despertar el interés, ¿no? Recoger los saberes previos. Y luego, ya, ¿no? En sí, ya ¿no?, durante el momento, durante la narración del texto, ¿no?, se les va haciendo preguntas también para seguir motivando y recogiendo también, ¿no?, si ellos están tomando atención. Y luego al finalizar, ya el después, ya termina pues en las preguntas de comprensión y luego, ¿no?, hacen una actividad, ¿no?, plasman con una actividad, puede ser gráfica o de pintura, ¿no? Igualmente plástica, ¿no? Igual como una actividad de juego. Muy bien. En todas las artes, todas las actividades literarias, dramáticas, ¿no? Arte, por ejemplo, de títeres, marionetas, ¿no? Las canciones, los poemas, ¿no? El teatro, las danzas propiamente también están dentro de los otros lenguajes, ¿no? Que es en el área de comunicación, ¿ya? Y hoy día vamos a analizar la importancia, ¿no? En este curso justamente es, pues, tenemos que darle esa importancia y relevancia a la comprensión de textos, ¿no? En lo que es las actividades narrativas. Entonces, si ya conocemos los momentos que, ¿no?, que se dan durante la narración, ¿no?, de un texto narrativo, puede ser un cuento, una anécdota, una parábola, ¿no?, una fábula o una historia, ¿no? Los niños, ¿no?, primero se hace la reunión, ¿no? La reunión, la asamblea, para poder acordar y luego acordar, ¿no?, los acuerdos que se van a realizar durante, ¿no? Y ahí también se da a conocer el propósito, ¿no?, durante la actividad que se va a desarrollar. Y dentro de estas, en el momento, ¿no?, en el tercer momento, que sería el momento final, que es el después, ahí están las preguntas de comprensión. Entonces, hoy día vamos a analizar cuáles son gracias, cuáles son esos niveles de comprensión, ¿ya? Esos niveles de comprensión, ¿ya? Aquí vamos a ver 3 niveles de comprensión interesantes, ¿ya? ¿No?, el nivel literal, el nivel, ¿no?, inferencial y el nivel de crítica, criterial o de opinión, que también le llamamos, ¿ya? Muy bien, señoritas. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a ir visualizando el tema de hoy. Muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar el tema niveles de comprensión lectora, ¿no? A partir de la narración, ¿no? De la actividad narrativa, la lectura, ¿no? Muy bien, vamos a presentarla, les voy a presentar un vídeo muy interesante que nos habla sobre los niveles de lectura, ¿no? O de comprensión de texto, que es lo mismo, ¿no? Ahí tenemos los 3, ¿no? El literal, el inferencial y el crítico. Muy bien, entonces vamos a responder a algunas preguntas, ¿ya? Ahí tenemos las preguntas.
¿Qué información relevante nos brinda el vídeo? ¿No? Vamos a explicar brevemente. Quiero intervenciones, por favor, porque estoy tomando nota, ¿ya? Señoritas, tenemos que participar. ¿Cuáles son los niveles de comprensión que debemos tener en cuenta para la actividad de comprensión de textos, ¿no? ¿Cuáles son esos niveles? ¿Y crees que tiene vital importancia formular preguntas en los 3 niveles de comprensión de textos? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué habilidades se va a desarrollar en cada uno de los niveles? Ojo que cuando hablamos de comprensión estamos hablando de habilidades, ¿no? De orden superior, cognitivas, ¿no? Habilidades cognitivas de orden superior. Muy bien, entonces nos vamos con el vídeo. Bien, entonces vamos ahorita, vamos a visualizar, ¿ya? Textual se compone de 3 niveles: el literal, el inferencial y el crítico. Aunque aclaro que estos niveles no son como los de un videojuego, donde debes terminar uno para subir al otro, sino que deben alcanzarse conjuntamente en el proceso de lectura. Y solo se realiza esta diferenciación por niveles debido a que, por separado, cada uno de ellos está abordando una habilidad diferente de tu pensamiento. Así que, sin más preámbulos, conozcamos cuáles son los 3 niveles de comprensión lectora. El primer nivel es el literal. En él se realiza la decodificación más básica de la información presente en el texto, lo que incluye detalles como el lugar, el tiempo, los personajes, las secuencias de las acciones, el significado de palabras y de frases, la identificación de sinónimos o antónimos, el reconocimiento de cifras y datos y la identificación de la tipología, estructura y elementos textuales, así como del tema, la idea principal, las secundarias, la tesis del autor o sus argumentos. La evaluación de este nivel utiliza preguntas como ¿de qué trata el texto? ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Para qué se lo dijo? ¿Qué opiniones fueron expresadas? ¿Cuáles son los hechos más importantes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo ocurrió? ¿O cuál fue la solución al conflicto? El nivel de lectura inferencial exige formular hipótesis y desentrañar las intenciones de los textos, yendo mucho más allá de lo que expresan las palabras. Aquí se busca predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, proponer títulos, inferir el significado de palabras, deducir el tema cuando éste no está expresado en el texto, elaborar resúmenes, prever finales, inferir secuencias o sacar conclusiones. Para este nivel se formulan preguntas como ¿de qué trata principalmente el texto? ¿A qué conclusiones llega el autor sobre el tema? ¿Qué causas generaron el tema? ¿Qué consecuencias se desprenden? ¿Qué semejanzas encuentras? ¿Qué pasaría si todos opinaran igual? ¿Qué otro título le pondrías? ¿Cómo podrías resumirlo? ¿Qué pasaría antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿A qué se refiere cuándo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué crees? ¿Qué conclusiones? ¿O cómo se relaciona con? O inclusive se puede llegar a evaluar con la elaboración de resúmenes escritos o gráficos como en mapas conceptuales, mentales o las infografías. El nivel crítico es de valoración,
y exige tomar una postura y poner al texto en relación con otros textos, otras situaciones u otros contextos. En este nivel se busca distinguir hechos de opiniones, juzgar el contenido del texto o la actuación de los personajes, analizar la intención del autor, emitir juicios frente a un comportamiento o unos argumentos, y formar juicios propios en el lector basados en lo indicado en el texto. Para ello, se pueden formular preguntas como ¿crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Cómo calificarías? ¿Qué piensas de? ¿Qué quiere decir el autor con alguna expresión? ¿Qué clase de argumentos presenta el autor? ¿Cuál es la actitud del narrador? ¿Qué te parece lo que propone el autor? ¿Cuáles son tus argumentos a favor o en contra de lo que dice el autor? ¿Cuál es el propósito o la motivación del autor? Si lo expresado son hechos u opiniones, si estás de acuerdo con ese punto de vista, ¿cómo lo calificarías? ¿En qué se puede reconocer la intención comunicativa del autor? ¿Cómo debería ser? ¿Por qué debería ser así? ¿O qué habrías hecho tú? ¿Cómo el inglés me ayudó a trabajar en el extranjero? Tal vez no lo sepas. Bien, señoritas, muy interesante, ¿no? Muy interesante el vídeo, ¿no? Entonces vamos con las preguntas para ustedes, ¿no? Para recibir sus opiniones. A ver, una de las preguntas es, vamos a subir un poquito el volumen, ahí, ya. Una de las preguntas es, pues, ¿qué información relevante nos brinda el vídeo, no? Vamos a explicar brevemente. A ver, quisiera participaciones. Ya creo que estamos completas. ¿Ya? A ver, señoritas. Vamos. A ver, ¿qué información relevante nos brinda el vídeo? A ver, vamos, participantes. A ver, señorita Karina. A ver, señorita Karina, ¿qué nos puede decir, no? La información que has podido recabar del vídeo. Karina. ¿Qué información relevante nos brinda el vídeo? Karina, ¿tienes acceso? Karina, Arirama. Miss, buenas A ver. noches. Buenas noches, señorita Karina. Ya decía que es raro. Ya. A ver, Karina. A ver, en cuanto a la visualización del vídeo, muy interesante, ¿no? Nos ha hablado sobre los niveles de lectura. A ver, comenta brevemente, a ver, un resumen, ¿no? Sintáctico de lo que has podido recoger esa información. Sobre que la lectura tiene 3 niveles, Miss. Ya, muy bien. El Muy nivel bien. ¿Cuáles son? análisis crítico. Ya. ¿Dónde está? Nivel de lectura son 3, Miss. Literal, inferencial y crítico. Muy bien. Ajá. A ver, son 3, ¿no? Ya. Sí, Miss. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el nivel literal, el inferencial y el crítico? Bueno, vamos a ver el literal y el inferencial. ¿En qué se diferencian los dos? ¿Cuáles son el tipo de preguntas, ¿no? Que se dan generalmente, incluso nos han dado ejemplos, ¿no? En el literal y en el inferencial, ¿cómo son? ¿Qué características tienen? Por ejemplo, en análisis inferencial se pone, se enseña, por ejemplo, los mensajes que es se pone el título, el tema,
se elabora resúmenes Se pueden para elaborar hacer otros. preguntas a las finales. Los tipos de preguntas también que se formula son, ¿no? De repente no están en el mismo texto, ¿no? No están en el mismo texto, pero nosotros podemos deducir, ¿no? Podemos deducir, ¿no? A partir, ¿no? Del entendimiento, del análisis, podemos deducir. No necesariamente están escritos, pero nosotros podemos hacer esas preguntas, ¿no? De Sí, deducción Miss, para ¿de que qué los se niños, trata el texto, por ejemplo? claro, ¿Qué exacto, ¿no? ocurrió? ¿A quién le ocurrió, no? Entonces, ¿qué pasó primero o qué pasó después? ¿Quién lo dijo, no? Entonces, eso es en lo análisis inferencial. Muy bien, Análisis Karina. literal es para ver el lugar y tiempo, los personajes, secuencias de las acciones del cuento Ah, y también ¿cómo se llama? está bien, Karinita, está muy La bien. idea principal, Miss, también la idea principal, hacer preguntas también. Claro. La idea principal, los personajes, el tiempo, el lugar, los hechos, ¿verdad? Sí, Que es Miss, más, se así es. refiere a propiamente lo que está dentro del texto, lo que el autor ha escrito, ¿no? Ese es Sí, el Miss, literal, ¿no? Entonces, sí, Miss, hay una diferencia, ¿verdad? El diferencial sí, Miss. más bien deduce, ¿no? Nosotros lo inducimos, ¿no? Para que el niño pueda, ¿no? Analizar, ¿no? Como hacíamos, ¿no? A través de esas preguntas, ¿no? ¿Qué ocurrió, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al texto, ¿no? ¿Qué pasaría antes? ¿Qué creen que cómo se sintió, por ejemplo, el personaje principal, ¿no? ¿Qué podría, o también nos podemos basar en unas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si no lo hubiese encontrado, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al texto, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que no están dentro del texto, pero sin embargo podemos deducir que están ahí, ¿no? Entonces, ese es el inferencial, para que el niño tenga profundice la capacidad de análisis, mientras que el literal es más bien está implícito en la lectura, ¿no? Entonces, ahí recogemos si el niño ha prestado atención, si tiene buena memoria, ¿no? Si ha podido, digamos, memorizar, ¿no? Los hechos, la fecha, los personajes, las situaciones, ¿no? El contexto donde se ha realizado, ¿no? Entonces, hay una diferencia, ¿verdad? El literal es básico, mientras que el diferencial ya es un poco más analítico, ¿no? Porque ya el Sí, niño va a Miss, tener que así es. pensar. Sí, lo has hecho muy bien, Karina, muy bien, lo has especificado muy bien porque nos has dicho, ¿no? Más bien de situaciones, mientras que literal son propiamente que está en el texto personajes y todo ello. Muy bien, Karina. Muchas gracias, Vamos. Miss. Gracias, Karina, a ti. Muy bien, Erika. A ver, señorita Erika. Ajá, ¿dónde está? Seberta Hilaria. ¿Se fue, creo? Ya, a ver la señorita Nancy. Nancy. A ver, Nancy. ¿Cuál es, por ejemplo, ya hemos visto cuáles son los niveles de comprensión, ¿no? Entonces tenemos los tres, el literal, el inferencial y el crítico. A ver, Nancy, en el crítico, en el nivel crítico, ¿qué tipo de preguntas se plantean? Nancy. Nancy, ¿qué tipo de preguntas se plantea en el nivel criterial o crítico? A ver, tenemos que estar atentas, ¿ah? Estoy evaluando. Nancy, señorita Nancy. Ya. Vamos a otra participante. A ver. Seberta, señorita Seberta, a ver, háblanos un poco del nivel crítico. ¿Qué tipo de preguntas
¿no? Se plantean en el nivel crítico. Seberta. Mil Buenas noches, Seberta. Buenas noches. en nivel crítico, es como qué opinas, qué es lo que harías tú, es como se le pregunta a los niños, ¿no? Claro. Preguntas, por ejemplo, de Pues su opinión. que ellos, Ujú. Bien. ¿Qué más? ¿Qué ¿qué es lo más? que hubieras hecho tú? Si es el cuerpo de personaje, pues, ¿cómo hubieras resuelto? Todo eso se pregunta. Claro, ¿no? O sea, ¿qué tipo de preguntas, ¿no? De opinión, los hechos, ¿no? Más que todo va en referencia, ¿no? A las preguntas, por ejemplo, de si le gustó, ¿no? De opinión personal, ¿no? Ya, para que pueda argumentar, ¿no? ¿Dónde ocurrieron los hechos, por ejemplo? ¿Crees, una pregunta podría ser, ¿con qué personaje te identificas más? ¿Quién crees que, no? ¿Quién es el que actuó mejor? ¿No? Por ejemplo, otro podría ser, ¿cómo hubiese sido o qué título le pondrías? ¿No? ¿Está bien el título que tiene o sugieres otro título para la historia, para el cuento? ¿No? Entonces es más bien el crítico, como su nombre lo indica, es más bien de opinión, ¿no? Ya de opinión personal, ¿no? Por eso le llamamos, ¿no? Criterial o crítico, ¿ya? Muy bien, señoritas. Entonces, la última pregunta sería, ¿no? Para poder consolidar, ¿no? Estos aprendizajes. Muy bien, ¿no? Para recoger sus saberes previos. ¿Crees tú que tiene vital importancia formular preguntas de los 3 niveles de comprensión? ¿Por qué será importante? A ver, vamos con Hilaria. Señorita Hilaria. A ver, Buenas señor. noches. Buenas noches. Sí, te escuchamos, señorita Hilaria. A ver, díganos, de todo lo que hemos escuchado, ¿cuál crees tú, por qué crees tú que es importante plantear, formular, ¿no? Y preguntar a los niños, a nuestros estudiantes, ¿no? Preguntas de los 3 niveles. ¿Por qué no lo hacemos solamente con el literal? ¿O por qué solamente no utilizamos el inferencial? ¿Por qué son importantes cada nivel? A ver, explícame, ¿no? Brevemente. Bueno, es importante realizar las preguntas de los 3 niveles. ¿Por qué? ¿Para qué? Para saber, señorita, si es que los niños han captado sobre el video o el cuento que uno se les narra, para saber si es que les gustó, escucharon, o la reacción del niño. También sobre inferencial, por decir, preguntarles si siempre les gusta o les ha gustado o les han leído los cuentos. Sería el Después crítico, ¿no? El crítico, sí, ¿no? O sea, si les ha ajá, gustado, si leen, claro, muy bien. Y el inferencial, más bien, en hechos que podrían haber ocurrido, ¿no? Como hipótesis, ¿no? ¿No? O claro, sea, inferencial, sí. Ajá. Preguntarles si siempre les gusta el cuento, si les gusta o sea, los personajes del cuento. Eso sería las preguntas en inferencial, mi. y el En literal es más literal. bien ya hechos, ¿no? Hechos, situaciones, personajes, lugares, todo que están dentro del texto, ¿no? Que nos han narrado, ¿no? Que el autor nos está informando, ¿no? Entonces el literal es más bien preguntas propiamente del cuento, del texto, ¿no? Sí, Por eso le ajá, decimos literal. sí, mis. Entonces, ambas, en todos los niveles, ¿no? Gracias. Es importante. ¿Por qué? Porque en el literal, vamos a observar que el niño va a tener, ¿no? Su capacidad de memoria, ¿no? De la expresión comunicativa, ¿no? Y de recordar, ¿no? Si está también la atención. En el inferencial
más bien ya vamos a notar si el niño tiene capacidad de análisis, si se puede remontar a otros hechos, a otras situaciones, ¿no? Que de repente no estaban escritas, pero que no podemos deducir. Y en el crítico, ¿no? El niño puede opinar, ya puede ser, ¿no? Puede desarrollar la capacidad de argumentar, ¿no? De poner una posición o de identificarse con alguien, ¿no? Si le gustó tal personaje o no, o cómo le hubiese, ¿no? O cómo lo hubiese sido, ¿no? Entonces, en esto ya más bien es la capacidad de argumentar, ¿no? De argumentar, va a desarrollar esa capacidad de poder él decir, ¿no? Lo que él le pareció, ¿no? Entonces ese es el crítico. Los 3 niveles tienen vital importancia, ¿no? Son muy importantes porque cada uno desempeña un rol diferente, ¿no? ¿Ya? Y el inferencial, pues, se tiene que preguntar el inferencial porque nos da ¿no? la oportunidad de poder desarrollar, ¿no? Capacidades ¿no? De habilidades cognitivas de orden superior, ¿no? El análisis, la síntesis, ¿no? La deducción, ¿no? ¿Ya? Irse más allá de lo que está escrito, ¿ya? Muy bien. Entonces, el propósito de la sesión, vamos a leer. Al concluir la sesión, los estudiantes, en este caso ustedes, serán capaces de formular preguntas para cada uno de los niveles de comprensión de textos, ¿no? Los 3 niveles que ya acabamos de conocer, ¿no? De manera colaborativa, ¿ya? O sea, en pequeños grupitos. Ya, muy bien. El producto va a ser las preguntas, ¿no? Las preguntas que ustedes van a formular para cada nivel de comprensión de textos. ¿Ya? Entonces, ese es el propósito, ¿no? Que ustedes sean capaces de formular, ¿no? Algunas preguntitas que ahora se les va a dejar como trabajo grupal. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño, ¿no? Recuento